la parte del anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2022 que corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Me acompañan los secretarios de Estado de la Seguridad Social y de Migraciones, la subsecretaria del Ministerio y la secretaria general de Inclusión. Estaremos todos a su disposición para, después que haga yo la presentación, responder a las preguntas que nos quieran hacer. Estos son unos presupuestos para nosotros particularmente importantes porque, por una parte, van a reflejar decisiones ya muy relevantes en todo lo que es el fortalecimiento del sistema de pensiones. Va a ser el primer año en el cual las pensiones se van a revalorizar por el IPC de acuerdo con el mecanismo que esperamos que apruebe el Congreso de los Diputados antes de final de año. También es un año de clara recuperación de la sostenibilidad del sistema en términos efectivos. Vamos a reducir el déficit de la Seguridad Social de una forma muy cuantiosa, hasta en torno a medio punto del PIB en el año 2022, y eso va a ser así como el resultado de dos elementos. En primer lugar, la extraordinaria recuperación que se está produciendo de los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales. Ya en 2021 vamos a cerrar con cotizaciones sociales por encima del nivel prepandemia en el año 2029. Vamos a recuperar el nivel de ingresos de la Seguridad Social anterior, por lo tanto, a la pandemia, y además se sigue avanzando en el proceso de asunción de gastos impropios por parte de la Administración del Estado de todas aquellas políticas que hasta ahora se financiaban con cotizaciones sociales y que no se debían financiar. Igualmente, en el ámbito del ingreso mínimo vital vamos a seguir reforzando la prestación y, sobre todo, vamos a hacer una apuesta todavía más fuerte por lo que es la erradicación de la pobreza infantil. Lo contaré a continuación. Y en el ámbito de migraciones también tenemos un reforzamiento muy fuerte del presupuesto y, sobre todo, una estrategia de modernización y de reforzamiento del sistema en varias direcciones a las que me referiré en algún momento. Por dar algunas cifras, el presupuesto que corresponde al Ministerio prácticamente llega a los 200.000 millones de euros. Eso supone que es el 44% de todo el presupuesto de la Administración General del Estado, de todo lo que es los recursos, los empleos no financieros, lo que es el gasto total. Y si lo miráramos en términos del conjunto de las administraciones públicas, estaríamos hablando de en torno al 36% del gasto total de todas las administraciones públicas corresponde lo gestiona este Ministerio. El crecimiento que vamos a reflejar de todo ese gasto, los empleos en el año 2022 es del 2,4%, pero hay que tener en cuenta que durante el año 21 se ha producido un conjunto de gastos no recurrentes asociados al COVID que ya no se van a producir y se van a producir en una cantidad muy menor en el año 2022. Por lo tanto, la comparación, digamos, si la queremos hacer en términos estrictos de elementos no recurrentes, el crecimiento estaría en torno al 6,5%. Aquí lo pueden ver, aquí tenemos ya cifras ya estimadas de lo que va a ser el gasto COVID en sus distintos renglones en el año 2021 y, como ven, de esos 7.500 millones que pensamos se van a ejecutar al final de gasto en el año 2021, con los meses que quedan, en el año 2022 lo circunscribimos a lo que va a ser enero y febrero, en la expectativa de que ahí terminen los gastos y no llegarán a los 500 millones de euros. Como decía antes, en las políticas que se desarrollan desde este Ministerio y que están reflejadas en estos presupuestos generales del Estado son muy importantes. En el ámbito de la seguridad social no solamente introducimos ya la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, sino que reforzamos muchas prestaciones existentes, la de nacimiento de hijo, la incapacidad temporal, y vamos a llevar a cabo ya una parte importante de los compromisos del Plan de Recuperación y Resiliencia y de los componentes 23 y 30 y, por supuesto, del acuerdo con los agentes sociales. En el ingreso mínimo vital y las políticas de inclusión seguimos reforzando el ingreso mínimo vital, seguiremos desplegándolo todavía más, incorporaremos una prestación
un complemento por hijo que va a suponer un reforzamiento de todo lo que es la dimensión de apoyo a la infancia dentro del ingreso mínimo vital, y además seguiremos trabajando en el diseño de que el ingreso mínimo vital, el diseño de un marco general para que el ingreso mínimo vital sea la piedra angular de todo el sistema de prestaciones no redistributivas en España. Y en el área de migraciones reforzamos la capacidad de acogida del sistema en aquellas partes donde es necesario poner mayor énfasis, y nos vamos moviendo ya de una forma decisiva en el año 2022 hacia un nuevo modelo de concertación social que pensamos que es mucho más eficaz y responde además a las peticiones de las entidades con las que trabajamos. Por supuesto, el plan también tiene un componente que es el que tiene que ver, este no es un ministerio, digamos, de los más afectados, digamos, por el plan de recuperación y resiliencia desde el punto de vista de su estrategia de gasto, pero son 240 millones en ámbito de la digitalización, también en el ámbito del ámbito de migraciones, el reforzamiento de nuestra capacidad de centros propios se va a financiar, y por supuesto en el caso del ingreso mínimo vital en todo lo que son el desarrollo de las políticas experimentales de inclusión. Más allá de lo que son genuinamente inversiones, por supuesto, en lo que, si hacemos referencia al plan de recuperación y resiliencia, en el ámbito de la seguridad social, todo el componente 30 es muy importante para nosotros, y en el ámbito de las políticas de reforma del mercado de trabajo, en el componente 23 también tenemos políticas específicas que son diseño de políticas, pero que no tienen un reflejo presupuestario en la medida que no hay inversiones asociadas. Voy a empezar ya con los detalles en el ámbito de la seguridad social, y aquí están las cifras de las principales políticas. Las pensiones no contributivas casi llegan a los 150.000 millones de euros en el año 2022. Ahí tienen los incrementos tanto porcentualmente como en flujo respecto al año 21. Las pensiones no contributivas, algo más de 2.500 millones. Las pensiones de los funcionarios, lo que se conoce como clases pasivas, 18.000 millones. La incapacidad temporal se va a acercar a los 11.000 millones. El nacimiento y cuidado de menores y la reducción de la brecha de género con la prestación nueva va a estar por encima de los 3.300 millones de euros, y la ayuda a la dependencia, 2.800 millones de euros como principales políticas. Después haré referencia al ingreso mínimo vital como una política de inclusión específica y un bloque específico. Un hito fundamental en el año 2022 es que entrará en vigor, por fin, y diría yo, un mecanismo reglado para siempre por el cual las pensiones se van a revalorizar de acuerdo con el índice de precios al consumo, con independencia de lo que establezcan, digamos, el gobierno de turno, y que no haya que tomar ya más medidas ad hoc y discrecionales en este sentido. Recuerdo que la vinculación al IPC fue el régimen vigente desde el año 1991 al año 2012. En el año 2013 se desvincula del IPC, y entre el 2014 y el 2017 se aplicó como mecanismo de revaloración de las pensiones el IRP, lo que supuso una subida del 0,25%, que es la subida mínima al aplicar la fórmula del IRP. Del 18 al año 2021 hemos estado en un régimen de suspensión transitoria del IRP, con decisiones ad hoc que se decidían en cada uno de los presupuestos generales del Estado sobre la revalorización de las pensiones, y en el año 2022 ya no hay necesidad de tomar decisiones ad hoc, sino que se aplicará la fórmula de revalorización de las pensiones que se ha pactado con los agentes sociales y que responde también a una recomendación del Pacto de Toledo, y que está en este momento en proceso de aprobación en el Parlamento español, y que será la inflación media de 12 meses de noviembre a noviembre hasta noviembre de este año, y que pues todavía nos quedan 2 meses para saber exactamente, tendríamos que trabajar con una previsión de 2 meses para poder saber exactamente cuál va a ser, pero a falta, digamos, de la precisión de estos 2 meses de octubre y noviembre de IPC, pues será algunas décimas por encima del 2%, con toda seguridad. En el ámbito de las pensiones mínimas y no contributivas, tenemos que hasta el año 2013 estuvo vinculado al IPC, muy importante, del 2014 al 2017 también las pensiones mínimas y las no contributivas se les aplicó el IRP, y por tanto esa subida
escasísima del 0,25%. Del 18 al 21 se suspendió el IPC y hemos estado con decisiones ad hoc de cada ejercicio, y en el año 2022, en el compromiso de este Gobierno, digamos, de mejorar por distintos canales la redistribución de la renta en España, la subida de las pensiones será claramente por encima, mínimas y no contributivas, será del 3%, claramente por encima de la revalorización de las pensiones contributivas que me he referido antes. El gasto en pensiones que resulta lo tienen aquí, en porcentaje del PIB. Como ven, el gasto en pensiones en España, incluyendo todas las pensiones, también las clases pasivas, estuvo muy estable en torno al 12% en la década que refleja este gráfico, hasta el año 2019. Se produce ese salto del gasto hasta cerca del 14% en el año 2020, pero es por caída del PIB. Y a medida que el PIB se va recuperando, como vemos en el 21 y todavía más en el 22, vemos como el gasto en pensiones va retornando a un nivel cercano al 12%, ligeramente por encima, que es el nivel, digamos, en el que ha estado vigente durante gran parte de la década. Ingresos. Las cotizaciones sociales, como dije antes, crecerán en el año que viene, pensamos, en torno al 7,5%. Esos son 136.000 millones de euros. Las aportaciones del Estado, es decir, la asunción de los gastos impropios, tal como acordó el Pacto de Toledo y como se explicitó en el Pacto de Toledo, se refleja adicionalmente en el año 2021, de acuerdo con los compromisos que ha adquirido el Gobierno con todos los partidos políticos y con los agentes sociales en el ámbito de lo que se conoce como separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, de tal forma que aquello que no es contributivo, aquello que son decisiones políticas discrecionales, legítimas del Gobierno, se tienen que financiar por parte de los presupuestos generales del Estado. Esa separación de fuentes se profundiza en el año 2021 hasta culminar en el año 2021, se culminará en el año 2022. Y las pensiones de los funcionarios pues mantienen un crecimiento en torno al 5% de las clases pasivas. Esto supone, este nivel de cotizaciones sociales, y yo llamo la atención a este punto, supone que ya en este año hemos cerrado, vamos a cerrar el año 21 con la previsión más plausible que podemos tener en este momento, claramente por encima del nivel del año 19, no del 20, y el año 22, con la dinámica de recuperación adicional del empleo y de las rentas salariales, llegaremos a niveles que respecto al 19 pueden suponer 10% más, lo que refuerza de una forma extraordinaria la sostenibilidad del sistema. Aquí lo podemos ver, estos son los ingresos por cotizaciones sociales en España de la última década, incluido ya la previsión del 22, y vemos ya como en el año 21 estaríamos ya como 3.000 millones por encima del año 2019 y en el año 22 estamos hablando de 12.000 millones más por encima de cotizaciones. Esto es un reflejo del extraordinario dinamismo económico en el que estamos instalados, sobre todo a partir del mes de mayo, diría yo, y que se está reforzando crecientemente, y la tendencia que se percibe y que debe materializarse en el año 2022, como se están reflejando en las previsiones de las distintas entidades que están especializadas en la labor de proyección económica. Aquí vamos a ver un gráfico que también es interesante, es el ratio de cotizaciones sobre pensiones contributivas, es decir, cuánto de las pensiones contributivas se financian con cotizaciones, y estamos hablando de una recuperación muy intensa en el año 21 y más en 22, hasta llegar a niveles cercanos a los del 19. ¿Qué hay detrás de esta recuperación de las cotizaciones sociales? Yo creo que este gráfico lo explica bien. Uno puede descomponer el crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales en dos componentes. Uno es, digamos, el número de cotizantes, que se aproxima mucho a los afiliados, a la evolución de los afiliados a la Seguridad Social, que a su vez es un muy buen reflejo del nivel de empleo en la economía, y como vemos, tenemos 2 años de recuperación intensísima en el 21 y en el 22, y adicionalmente las rentas salariales, lo que es la evolución de las bases de cotización, que están completamente ligadas a la evolución de las rentas salariales en la economía. Esto es lo que hace que, como vemos ahí,
tengamos un crecimiento, como decía antes, en torno al 6,5% en el año 22, que superará el del 21, que ya ha sido muy grandes, y ampliamente compensamos la caída del 20 y nos situábamos ya muy por encima de los niveles, como decía antes, del año 2019. Seguimos cumpliendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, que establece que las aportaciones del Estado deben dirigirse a las políticas no contributivas de la seguridad social, lo que va haciendo que el déficit de la seguridad social se vaya reduciendo progresivamente para reflejar de una forma mucho más estricta y genuina su situación subyacente. Ahí tenemos los componentes y las cifras de lo que se está sufragando en este año 2022, y ahí tenemos adicionalmente las otras aportaciones finalistas que había previamente. La suma de ambos refleja todo el esquema contable de relaciones financieras entre el Estado y la Seguridad Social, con el reforzamiento que se ha hecho para el cumplimiento del Pacto de Toledo. Al final, esto lo que termina reflejando es que, tanto por la buena evolución de los ingresos de la Seguridad Social como por el cumplimiento de la recomendación del Pacto de Toledo, la Seguridad Social crecientemente, después de haber estado teniendo déficits cercanos al 1,5%, el año 21 fue un año excepcional por la pandemia, obviamente, y por la caída de ingresos que tuvo. En el año 22 ya reflejamos una situación mucho más cercana a lo que debe ser la situación subyacente, y esperamos que la brecha entre ingresos y gastos se cierre casi completamente en el año 23, tal como teníamos previsto. Aquí simplemente reflejar rápidamente aquellas políticas que ya van a empezar a desplegarse en el año 2022, como los incentivos de jubilación demorada, el fin de los convenios por cláusula de jubilación forzosa o la modificación de los incentivos de jubilación anticipada y la eliminación progresiva de la regresividad en el sistema. Estas son políticas que tienen que ver con la parametrización del sistema de pensiones en España, que se van a aplicar ya durante el año 2022 con toda seguridad, tras la aprobación de la Ley General de la reforma de la Ley General de Seguridad Social, y con lo cual, sobre todo en toda esta área, pensamos que una forma de calificar todas estas iniciativas es el reforzamiento del derecho a la pensión que tienen pues, las personas de decidir cuándo se jubilan. Seguimos avanzando en otras políticas específicas financiadas con los presupuestos generales del Estado. Son decisiones, digamos, legítimas, pero estas son políticas no contributivas. En el año 2022 se dedicarán 884 millones a luchar contra la brecha de género, con el complemento redefinido en el que estamos trabajando. Ya puedo decir que son casi 75.000 los nuevos pensionistas que se benefician de este nuevo complemento de la brecha de género, y que el 96% de ellos son mujeres. Realmente, con este nuevo complemento es importante reflejar que estamos corrigiendo la regresividad. Claramente estamos eliminando, ya lo vemos con las cifras de estos 75.000 nuevos pensionistas que reciben el complemento contra la lucha de género, porque en el pasado el 50% del gasto de este tipo de prestación, tal como estaba definido anteriormente, acababa en el 30% de los receptores con pensiones más altas. Esto ya se ha corregido, ya estamos en un sistema pues, mucho más normalizado. La prestación por hijo a cargo contará con un presupuesto de 2.900 millones. Aquí lo fundamental es la equiparación del permiso de paternidad, que nos sitúa en España claramente a la cabeza de los países europeos, como se puede ver en ese gráfico, y que es una herramienta muy importante para la conciliación familiar y para el refuerzo, digamos, incluso de la natalidad. Incapacidad temporal es otra política muy importante en el Gobierno. En el año 2022 bajará algo respecto al año 21, porque ya no contemplamos
el gasto tan importante que ha habido por COVID, pero está por encima de los 10.000 millones de euros. Aquí estamos tomando decisiones para eficientar, digamos, todo lo que es la gestión de la incapacidad temporal. Hemos firmado convenios con casi todas las comunidades autónomas y con el ingreso, nuevos convenios, donde se refuerza lo que es el control y la supervisión de las prestaciones de incapacidad temporal y favorecer, digamos, con distintos mecanismos la rápida recuperación de los trabajadores. Estamos reforzando lo que es el análisis de la incapacidad temporal y los controles que se establecen, y estamos estableciendo nuevos mecanismos que modernizan el sistema para que los médicos del INS pues tengan herramientas más adecuadas a la hora de determinar las patologías más prevalentes y cómo abordarlas. Ingreso mínimo vital, segundo gran bloque. Ya estamos con la última nómina en 350.000 hogares y más de 800.000 personas se benefician del ingreso mínimo vital, algunas cifras que casan un poco básicamente con lo que nosotros esperábamos. El 40% son menores de los beneficiarios, el 50% de los hogares son hogares donde hay menores, el 66% de los beneficiarios, de los titulares del ingreso vital son mujeres, y llegamos a casi 80.000 hogares monoparentales, donde la gran mayoría son también mujeres. Es decir, el esfuerzo que se ha realizado en el despliegue de este primer año del ingreso vital es extraordinario. Por tomar alguna referencia, en el mes de junio, cuando cumplimos el primer año, habíamos llegado ya a 320.000 hogares. Esto supone, como referencia, una cantidad infinitamente más alta que, por ejemplo, si sumamos las rentas mínimas de las comunidades autónomas y su despliegue pasado un año, que habían llegado a 56.000 titulares. A finales de este año estaremos pensamos en torno aproximadamente a los 390.000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital. Pero más allá de estas cifras agregadas de despliegue tan rápido del ingreso mínimo vital, yo creo que es muy importante ver su efecto redistributivo y cómo estamos corrigiendo una anomalía previa. En ese gráfico de la izquierda vemos la relación entre las personas beneficiarias del ingreso vital por comunidades autónomas y la renta per cápita para cada una de las comunidades autónomas. Como vemos, la relación es directa: a más renta per cápita, más beneficiarios, con lo cual el resultado final, cuando se desplegaba así las rentas mínimas autonómicas preexistentes al ingreso vital, es que en lugar de reducirse las desigualdades desde el punto de vista territorial, todavía se amplificaban más. Esto se ha corregido claramente con el ingreso mínimo vital y ahora el resultado es una relación inversa, como debe ser, es decir, cuanto más mayor es el nivel de ingresos de una comunidad autónoma, el número de beneficiarios es menor, con lo cual se refuerza toda la capacidad redistributiva esperada de una prestación de esta naturaleza. Como saben, las cuantías del ingreso vital se revalorizan exactamente igual que lo hace las pensiones no contributivas, y ahí tienen las cantidades que van a estar vigentes en el año 2022 y, por tanto, un crecimiento del 3% para distinta tipología de familias beneficiarias del ingreso mínimo vital. Pero realmente nosotros queremos que el año 22 sea un año de reforzamiento adicional del ingreso mínimo vital. Estamos trabajando en distintas líneas para conseguir que su despliegue sea totalmente pleno. Por un lado, tenemos el ritmo, digamos, al que se van incorporando, siguen, digamos, llegando solicitudes. Prácticamente el INS en los próximos meses estará, digamos, entre comillas, al día, es decir, después de haber tenido que absorber una avalancha de solicitudes de 1,5 millones de solicitudes del ingreso mínimo vital, prácticamente las próximas semanas va a empezar ya a resolver prácticamente al día. Lo que está ocurriendo, y eso era esperable, es que el ritmo de nuevas solicitudes se ha reducido sensiblemente. Para que sea una idea, a principio de este año estaríamos hablando de unas 20.000 solicitudes semanales y ahora estamos en torno a 5.000. Con lo cual, por el canal, digamos, y por el marco general
del ingreso mínimo vital, el número de beneficiarios seguirá creciendo, pero a un ritmo menor que el que hemos hecho. Nosotros estamos trabajando para que haya otros canales complementarios por los cuales podemos llegar a potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital que, por distintas razones, tienen dificultades de entrar por el canal central. El primero es asegurando la acreditación, y esto es totalmente novedoso en España, por parte del tercer sector, de las entidades que sean colaboradoras del Ministerio. El registro está a punto de culminarse y, por lo tanto, estas entidades del tercer sector podrán acreditar ante el INS situaciones especiales de personas con mucha vulnerabilidad, y pensamos que por esa vía podemos recuperar un número significativo adicional, digamos, de beneficiarios que todavía no han podido llegar por las dificultades que tienen de acreditar determinadas circunstancias en las que viven, y que vamos a permitir que esto pueda estar acreditado por una entidad del tercer sector. Ya hemos empezado por una vía que se ha desplegado en los últimos meses, que es que puedan ser acreditadas estas circunstancias por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos, pero claramente ellos llegan hasta donde llegan, y el refuerzo del tercer sector en determinadas zonas es muy importante. El tercer canal por el cual seguimos reforzando el despliegue de ingreso mínimo vital es, digamos, lo que llamaría yo como la búsqueda activa de potenciales beneficiarios que no nos vengan por los canales anteriores, y para eso estamos trabajando con distintas técnicas, porque como habíamos hecho un trabajo previo, hemos identificado un volumen importante de potenciales beneficiarios, según los datos que disponemos nosotros, fiscales, Seguridad Social, INE, que no han solicitado, ya no están entre el 1,5 millones de solicitantes, y por lo tanto vamos a ver cómo estamos viendo distintos mecanismos para aproximarnos a ellos, entender las razones por las que no han solicitado el ingreso mínimo vital y, en su caso, acompañarles en el proceso de que puedan solicitarlo. Es decir, lo que pretendemos es lo que en la literatura técnicamente se llama, no tiene una buena traducción en español, los non-take-ups, es decir, aquellos que en principio parece que pueden ser beneficiarios de una prestación de estas características, realmente terminen recibiéndola y consigamos que la soliciten por una vía u otra. Realmente lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en el año 2022, y estamos ya empezando a finales del 21 a preparar, es absolutamente novedoso, no solamente a nivel nacional, sino internacional, para asegurarnos de que estamos realmente llegando a todos los que o a casi todos, hacer el máximo esfuerzo para que todas aquellas personas, aquellas familias en una situación de particular vulnerabilidad y que en principio cualifican por sus niveles de renta y patrimonio para el ingreso mínimo vital, lo soliciten y se lo podamos conceder. Pero además vamos a seguir reforzando durante el año 2022 el ingreso mínimo vital en el ámbito de la infancia. Ya el ingreso mínimo vital tiene elementos muy potentes y novedosos a la hora de reforzar la cobertura de la infancia. Lo que es relativamente inhabitual en prestaciones de estas características en la familia, desde el punto de vista de la prestación, pesa tanto los niños como los adultos a computar el número de personas en el hogar que reciben la prestación, desde el punto de vista monetario. Hay un complemento muy importante para las familias monoparentales y, de hecho, pues hay 320.000 beneficiarios ya del ingreso mínimo vital que son menores de 18 años, y 192.000 hogares con niños pues reciben la prestación. Por eso vamos a seguir en esta dirección. Pero queremos ir más allá y reforzar, y que el ingreso mínimo vital y su marco normativo sea realmente el mecanismo de lucha contra la pobreza infantil, y para ello se crea un complemento para la infancia, cuyo diseño está ahora incorporándose en el trámite de enmiendas en el Parlamento del ingreso mínimo vital. ¿Qué va a suponer este complemento para la infancia? Pues va a suponer que, si tomamos como referencia los beneficiarios de la renta garantizada del ingreso mínimo vital, nos extendemos hacia personas, digamos, entre comillas,
en una situación de pobreza, pero no de pobreza severa, y llevamos, digamos, extendemos el anillo hasta 3 veces el nivel, digamos, que en este momento es el ingreso mínimo vital, y 1,5 veces el patrimonio máximo que hay que tener, y por lo tanto extendemos a todas esas, bueno, a los propios beneficiarios actuales, más todos los que entren dentro de este nuevo anillo adicional, un complemento para la infancia de las siguientes características: 100 euros para menores entre 0 y 3 años, 70 euros de 3 a 6 años y 50 euros desde 6 a 18 años. Yo creo que con esto, aquí hemos puesto un ejemplo porque a veces cuesta entenderlo. Si entendemos el primer anillo y tomamos como el ejemplo de una familia monoparental, dentro de lo que es el ingreso mínimo vital, digamos, la renta garantizada, nosotros complementamos renta a esa familia hasta 881 euros. Si tomamos el ejemplo que he dicho, que sería una familia monoparental, una mujer con 2 hijos de 2 y 5 años, en este momento que tuviera un ingreso, este es un caso muy prototípico en lo que realmente funciona el ingreso mínimo vital, es mujer monoparental con niños en subempleo, porque tiene que cuidar a los niños, y gana 200 euros, que es un trabajo pues claramente muy a tiempo parcial. Nosotros le complementamos ahora con el ingreso mínimo vital, es decir, el ingreso vital complementa hasta los 881, por lo tanto recibe 681 euros más. Con el nuevo complemento, como tiene un niño de 2 años y uno de 5 años, recibiría mensualmente 170 euros más, de tal forma que la cuantía pasaría de 681 euros de complemento a 851 euros. Esto para una persona, para una familia, en este caso monoparental, que ya recibe el ingreso mínimo vital, se le refuerza claramente en todo lo que es los niños, y sobre todo los niños, es muy importante. Sabemos, hay una evidencia abrumadora que el apoyo a la inversión a los niños, cuanto más pequeños son, digamos, más les ayuda en su desenvolvimiento social y en cómo le va a ir la vida, ¿no? Por lo tanto, esa inversión que se hace en los primeros años de la vida, en la medida que nosotros podamos aportar a esas familias que tienen tan pocos recursos un complemento por hijo a cargo, es de las inversiones. Hay un estudio, me acuerdo, de la Universidad de Harvard, que pone que es la inversión pública más rentable, con diferencia de toda la que uno se puede imaginar, es exactamente esta. Y pongo un segundo ejemplo para que entendamos lo que sería alguien que está dentro del segundo anillo. En este caso hemos puesto el ejemplo de María, que tiene 2 hijos de 1 y 4 años. Sus ingresos serían de 1.000 euros, por lo tanto superaría los 881 y no estaría recibiendo en este momento el ingreso mínimo vital, porque está por encima del umbral de pobreza severa que establecimos, pero como tiene estos 2 niños de 1 y 4 años, también recibiría los 170 euros y por lo tanto complementaríamos su renta en una cantidad igual a la que complementaría Ana. Así va a funcionar la prestación, que se va a incorporar al ingreso mínimo vital y va a ser parte del ingreso mínimo vital en cuanto se apruebe la ley, que está en este momento en trámite en el Parlamento y ya tiene su reflejo dentro de la cobertura presupuestaria del año 2022, cómo se va a ir desplegando. Pero hay muchas más cosas que tienen que ver con el ingreso mínimo vital que, en cuanto esté aprobada la ley, vamos a ir reflejando. Hay 4 reglamentos pendientes, a ver si la ley se aprueba en las próximas semanas, una vez que ya discutamos y acordemos las enmiendas que están en este momento presentadas. El registro de mediadores, ese va incluso antes, va a ser inminente su aprobación, el reglamento, para que, como decía antes, entidades colaboradoras puedan realmente acreditarnos situaciones especiales de vulnerabilidad. El sello social, muy importante, y el incentivo al empleo. Yo creo que ya estamos llegando a una masa crítica y de desarrollo del ingreso mínimo vital. Salimos además de la pandemia, con lo cual el incentivo al empleo incorporado en el ingreso mínimo vital es muy importante que lo tengamos aprobado lo antes posible. Y después tenemos toda la parte de itinerarios de inclusión. Con esta parte vamos a seguir avanzando, ahora lo explicaré con más detalle, durante el año 2022. Y además,
en lo que es el ámbito de la inclusión, y dentro además de los compromisos que tenemos a nivel del Plan de Recuperación y Resiliencia, seguimos avanzando en el diseño del plan de la subsunción dentro de lo que es el ingreso mínimo vital de otras prestaciones, como estamos haciendo indirectamente en el caso anterior con la prestación familiar. Iremos subsumiendo, diseñando cómo se deben subsumir otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y en otros ámbitos de las administraciones públicas, para que el diseño tan, yo diría, moderno y con potencial redistributivo tan fuerte del ingreso mínimo vital sea el marco de referencia en las políticas no contributivas en España. Vamos a trabajar en ese sentido, vamos a hacer también un mapa de la inclusión, en el cual sepamos todas las distintas políticas de inclusión de todas las administraciones públicas. Vamos a intentar ponerlas juntas y poder tener una buena fotografía agregada también a nivel microeconómico. Métricas de inclusión, tenemos que trabajar para que las políticas públicas genuinamente midan adecuadamente las políticas, el potencial redistributivo en cada una de las políticas. Yo creo que esto es también, hay una demanda creciente de que no solamente miremos los impactos en crecimiento económico, sino también desde el punto de vista de la reducción de la desigualdad de la renta. Haremos una comparación internacional en ese sentido. Quiero hacer énfasis particularmente en todo lo que es las políticas de inclusión. Siempre hemos explicado que el ingreso mínimo vital es, antes de nada, un conjunto de políticas cuyo objetivo final no es tanto una prestación, sino asegurar que los beneficiarios entran en trayectorias por las cuales mejoran su situación en la sociedad. Para eso vamos a trabajar con itinerarios de inclusión y lo vamos a hacer de una forma experimental. Lo vamos a hacer utilizando las mismas metodologías que se utilizan, por ejemplo, en el ámbito que las tenemos tan a mano de las vacunas, con ensayos de control aleatorio, lo que se conoce como randomized control trials, es decir, para saber genuinamente si un itinerario o una política, digamos, de inclusión y de integración está funcionando, conviene que haya un grupo de control a la que no se le esté aplicando durante un cierto tiempo la misma política para que tengamos un efecto singularizado, y eso hay que hacerlo con técnicas muy rigurosas. Para eso estamos contando ya con la colaboración de dos instituciones, una internacional que es JPAL, donde están una red de los principales, yo diría, académicos en el mundo, incluido, aquí están los recientes premios Nobel Banerjee y Duflo, no de este año, sino de hace 2 años, y también del CENFI con los investigadores tan reconocidos. Vamos a desplegar estos itinerarios de inclusión en 2 momentos del tiempo, un Real Decreto Ley que saldrá el mes que viene con 16 convenios y un segundo para enero del 2022 con un conjunto adicional de convenios, todos ellos dirigidos a ámbitos, dimensiones muy distintas que ahí tienen reflejadas en esa transparencia de lo que debe ser las palancas sobre las que se debe incidir para que la integración social sea la mejor. Y trabajaremos también sobre colectivos que dentro de lo que es el ingreso mínimo vital, las de los beneficiarios del ingreso vital tienen características especiales. Pues hay personas discapacitadas, trabajaremos con los menores, trabajaremos con las mujeres que trabajan están en familias monoparentales, trabajaremos con distintos, incluso desde el punto de vista étnico también. Es decir, antes me he reflejado la importancia del mapa de inclusión, de la gobernanza, no me voy a extender aquí ya más. El sello social es muy importante, tenemos ya muchas instituciones que quieren colaborar con nosotros con los beneficiarios del ingreso mínimo vital desde el sector privado. Estamos dando ya de forma a lo que sería el sello social, que será un reglamento que sacaremos recientemente. Y, como decía antes, tenemos que trabajar en el incentivo al empleo, tenemos que trabajar en las métricas de inclusión. Queremos conocer muy bien lo que se está haciendo en otros países y, por lo tanto, también en este año avanzaremos en el estudio comparativo y vamos a financiar varios proyectos en ese sentido. De tal forma que el ingreso mínimo vital y lo que es su concepción moderna
sea una nueva referencia del estado del bienestar en España, incorporando políticas, digamos, prestaciones no contributivas y poniendo el énfasis en la inclusión, es decir, en lo que estamos buscando con todos estos beneficiarios es que se integren en la sociedad y en el mercado de trabajo de una forma mucho más plena de lo que están en este momento. Yo creo que el 2022 es un año decisivo en el desarrollo de una política que es muy compleja y que requiere hacerla paso a paso, pero a la que estamos trabajando sin descanso para que sea realmente un diseño completo. Finalmente, en el ámbito de las migraciones, tenemos que reforzar nuestra capacidad de acogida, como decía antes. Voy a empezar con y cambiar el modelo. Este es el presupuesto, crece un 17%, el presupuesto hasta los 644 millones de euros, y al mismo tiempo que mantenemos el compromiso con los españoles en el exterior, que también es una competencia de la Secretaría de Estado de Migraciones. En el ámbito de la inmigración vamos a trabajar en 3 ejes fundamentales. En primer lugar, desarrollando centros propios, un nuevo marco de concertación social en lo que interaccionamos con las entidades, organizaciones del tercer sector no gubernamentales que colaboran con nosotros, y reforzando el compromiso con aquellas zonas más afectadas como son Canarias y otras regiones que tienen una mayor presión migratoria. El primer eje, el desarrollo de centros propios. Vamos a incrementar la capacidad y para eso en los presupuestos generales del Estado pues, hay una dotación presupuestaria que aparece ahí importante y que seguirá en los años siguientes. El nuevo marco de concertación social. Este es un marco muy importante para que nos movamos, digamos, del modelo actual de subvenciones, que tiene muchas dificultades, a un modelo pues mucho más estable y demandado por las entidades del tercer sector, y que a los que podemos trabajar, digamos, más de una perspectiva de medio plazo y con mayor continuidad. Para ello destinamos ya a este modelo de concertación social 100 millones de euros en el presupuesto del año 2022. Y en el compromiso con Canarias, pues vamos a seguir reforzando los mecanismos de apoyo que tenemos en las islas, que ya hemos hecho mucho en el año 2021, dado que la situación de partida era muy ajustada, y también pues, tenemos un reforzamiento presupuestario para lo que es la acogida de refugiados ante el aumento, digamos, de la necesidad de atención por la crisis de Afganistán, y también pensamos que la normalización de los movimientos aéreos, digamos, de los viajes por avión puede también llevarnos a una mayor necesidad de atención de refugiados en el año 2022. En lo que es el desarrollo de recursos propios, simplemente poner aquí el énfasis en que partimos de una situación en la cual, digamos, plazas propias gestionadas directamente por centros del Estado es 1 de cada 10. Aspiramos en el año 2024, con todo el plan de centros propios, a estar, digamos, en 3 de cada 10. Este es el objetivo en el que estamos instalados y para ello, pues, estamos trabajando de una forma muy fina para conseguir que haya un despliegue de todos estos centros del Estado para refugiados y de acogida bien distribuido en todo el territorio. Tiene que haber centros grandes cerca de las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona y también en Canarias y Andalucía, como ya hemos hecho en Canarias. Y después tenemos que tener también para la segunda acogida, la acogida más estable, por centros más pequeños que además respondan a un patrón territorial bien pensado. El segundo elemento al que me refería antes, que es el de el modelo de concierto social. El modelo actual, como he explicado antes, genera muchas incertidumbres. Es un modelo de ciclo de subvenciones anuales que genera mucha incertidumbre a las entidades y problemas de diseñar políticas a medio plazo de atención a los refugiados y dificulta una efectiva evaluación. Este ciclo tan corto y queremos ir a un modelo donde podamos evaluar entre todos y tener un mejor conocimiento de cuáles son las políticas de acogida a los inmigrantes que mejor funcionan y poder tener también suficiente flexibilidad a la hora de modificar estas políticas.
y por eso nos estamos moviendo al modelo concertado, que yo creo que nos va a asegurar un vínculo mucho más estrecho con las entidades que colaboran, las que estamos claramente pues, trabajando estamos muy satisfechos de cómo trabajan con nosotros, y ahí vamos a dedicar pues, las modalidades que aparecen en la ley, que es una ley posterior, la Ley de Contratos del Estado. El refuerzo en Canarias tiene un reflejo de 50 millones específicos en estos presupuestos del Estado, y también quiero decir que, aunque no es una política directamente nuestra, el compromiso de apoyo continuado a Ceuta va a seguir existiendo. No solamente va a haber un itinerario de inclusión específico en los itinerarios del ingreso mínimo vital para los beneficiarios del ingreso vital en Ceuta, que también, sino que seguimos tramitando ayudas para la ciudad de Ceuta que canalizamos del Ministerio para todo lo que es la presión migratoria, la presión que ha supuesto la llegada de marroquíes durante el episodio conocido por todos. Ya se han aprobado 13 millones de euros para Ceuta de fondos europeos y seguimos trabajando en esta dirección. Y para terminar, simplemente recordar lo que yo creo que son los principales elementos de este presupuesto desde el punto de vista del Ministerio de Inclusión. En el ámbito de seguridad social es muy importante y es muy de celebrar que una vez que en el 2021 hayamos cerrado con cotizaciones sociales, por tanto ingresos recurrentes por encima de los que había antes de la pandemia, en 2022 va a dar un salto adicional muy importante y que refleja pues, la intensidad de la recuperación económica en la que estamos instalados, ¿no? Y permitirá ya de forma clara y definitiva eliminar los dos elementos fundamentales de incertidumbre para los pensionistas. Uno es que sepan que sus pensiones se van a regularizar a partir de ahora todos los años en función de una fórmula que les asegura el poder adquisitivo de acuerdo con la evolución del IPC, y así se va a hacer por primera vez en el 2022, y que la Seguridad Social se está reforzando financieramente para que refleje de una forma más genuina su situación de fortaleza subyacente y sigue el proceso de una forma decisiva de eliminación de su déficit público. El ingreso mínimo vital, reforzamos la prestación para que sea todavía más un mecanismo muy potente de lucha contra la pobreza infantil, con el complemento de ayuda a la infancia, y vamos a seguir potenciando las políticas de inclusión dentro del ingreso mínimo vital con políticas experimentales absolutamente novedosas, trabajando con distintas administraciones públicas para que aquellos beneficiarios del ingreso mínimo vital puedan transitar a una situación mejor en la sociedad, y para eso tenemos que conocer primero cuáles son las políticas y los itinerarios más adecuados para cada una de las distintas perfiles de vulnerabilidad dentro del colectivo de los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Y en el ámbito de las migraciones, por supuesto, seguir reforzando las capacidades del Estado para atender a los refugiados y las capacidades de acogida, con un particular énfasis en Canarias, y por supuesto en todo lo que es el Ministerio estamos trabajando en el vector de digitalización y de transformación tecnológica con las inversiones correspondientes en las distintas unidades del Ministerio para dar cumplimiento a este objetivo del Plan de Recuperación y Resiliencia. Y yo creo que con esto he terminado y nos ponemos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacernos, ¿no? Me siento yo aquí. Sí. Por favor, identificaros con nombre y medio y, como sois muchos hoy por aquí, afortunadamente, intentad ser breves para poder darme los mayores turnos de palabra posible. Perfecto. Buenos días, ministro y secretarios y secretarias. Tan solo un par de cuestiones respecto al complemento a la infancia, teniendo en cuenta que va a llegar a más población que el ingreso mínimo vital, ¿a cuántas
unidades familiares o niños, si quiere decirlo de esa manera, está previsto que llegue? Y también le quería preguntar por qué ha pasado con el mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Se ha presentado ya a los agentes sociales? ¿Nos puede contar algo? Porque queda un mes para que lo puedan llevar al Congreso, tal y como tenía estimado los plazos su departamento. Y tan solo una cuestión. No sé si nos puede definir un poco qué planes hay en seguridad social para los mecanismos de sostenibilidad en el empleo. Que es verdad que no aparecen referidos como tales dentro del programa presupuestario, pero me imagino que algún plan habrá. Muchísimas gracias a todos. Yo la última pregunta no sé si la he entendido bien. ¿Mecanismos de sostenibilidad del empleo? ¿El qué? Los nuevos ERTE. Vale. Vale. Yo creo que a la primera pregunta, evidentemente, con la ampliación que hacemos del anillo, vamos a ampliar de una forma muy clara el número de familias beneficiarias de este complemento para la infancia dentro del ingreso mínimo vital. Hemos visto que las estimaciones a priori que hacemos están sometidas a mucha incertidumbre porque el nivel de non-take-up, es decir, de capacidad, digamos, de los potenciales agentes, digamos, beneficiarios de recibir la prestación y solicitarla, nos genera incertidumbre, pero seguimos haciendo estimaciones. Lo que sí puedo asegurar es que estamos hablando de un cambio, de un aumento muy importante, es decir, cuantitativamente y cualitativamente también lo es en el diseño de la prestación, muy sustantivo dentro de lo que es el ingreso mínimo vital. Respecto a la pregunta, como siempre decimos, nosotros cuando estamos dialogando con los agentes sociales mantenemos siempre la discreción. Pensamos que esta es la mejor fórmula para que las cosas lleguen a buen puerto y que realmente se vaya profundizando en temas que son complejos y donde hay que contrastar la opinión de muchos. Por lo tanto, durante estos periodos nosotros nunca hemos preferido efectivamente mantener, digamos, un perfil bajo y esperar a que los resultados, que como verán siempre terminan reflejándose en acuerdos, también lo hagan en este caso. Y respecto a lo que se ha venido a conocer como los ERTEs estructurales, entiendo, pues también es motivo en este momento de discusión con los agentes sociales para que el diseño de los ERTEs en algunos de los elementos en los que hemos estado, hemos desplegado esta política durante la pandemia, se consoliden posteriormente y habrá que añadir algunos elementos adicionales claramente, porque la pandemia, digamos, ha dado una situación, digamos, básicamente sistémica y tenemos también que diseñar ERTEs para el futuro en situaciones más específicas a nivel de empresa o a nivel de sector, donde lo que se produce es una caída transitoria de demanda y, por lo tanto, ahí tenemos que ajustar algunos elementos. Lo importante es que se instale en España de una vez por todas, yo diría definitivamente, mecanismos muy potentes y muy probados en otros sitios de flexibilidad interna dentro de las empresas para evitar que esos ciclos económicos en España con tanta amplificación de la destrucción de empleo pues sean una cosa del pasado. Sí, por favor, claro. No, que sí, que en esta última prórroga del mecanismo coyuntural de los ERTE se han introducido algunos elementos que creemos que van a formar parte de ese mecanismo permanente, como es la vinculación con la formación. ¿Sabes? Esto es fundamental, sí. Y alguno más, ¿no?, que estamos trabajando. Soy Javier Jorrín, del Confidencial. Voy a intentar contenerme en las preguntas, pero claro, es que ha habido tantos temas que al final surgen muchas preguntas. Respecto al gráfico que nos ha mostrado del gasto en pensiones que empieza a disminuir a medida que crece el PIB, el gasto total en pensiones, me da la sensación de que en el año 2022 se estabiliza en torno al 13% del PIB. Yo no sé si la previsión es que baje y vuelva a aproximarse al 12% o que ya se estanque en torno al 13%. También respecto al cierre del déficit de la Seguridad Social previsto para el año 23, que ya ponen que es prácticamente cero, bajando del 0,5% del PIB de este año 22, quería saber si eso se debe a la evolución de las cotizaciones, a la ampliación de la separación de fuentes o a qué se debe. Sí.
Sí, solo dos más. Sí, no. Quería saber también, cómo empieza a funcionar el año que viene ya los nuevos mecanismos para las jubilaciones anticipadas y demoradas, no sé si tiene una estimación de qué impacto tendrá sobre ingresos y gastos ya en el 22. Y la última es que es una curiosidad. En el gráfico que nos han mostrado de las rentas mínimas de las comunidades autónomas, ¿cuál es la comunidad autónoma que se queda descolgada abajo a la derecha, que se queda con un nivel prácticamente sin prestaciones, pese a que tiene un PIB per cápita bastante alto? No se sabe cuál es. No sé, pero me imagino que os lo podemos decir. Es decir, no sabría decir cuál es. No sabría decir cuál es. Hemos presentado este gráfico en alguna ocasión en el Senado, yo creo también, o sea, que se puede buscar, pero te proporcionamos los datos, ¿no? Respecto al gasto en pensiones, nuestra expectativa es que siga con el despliegue de todas las medidas que estamos planteando, el nuevo diseño de pensiones. Nuestra idea es que, que la transición hacia el 12% se siga manteniendo en los próximos años, ¿no? Tenemos muchas de las medidas que estamos adoptando, por ejemplo, justamente las de jubilación demorada y jubilación anticipada, son medidas que tienen periodos transitorios de despliegue y, por lo tanto, su despliegue es progresivo en el tiempo. Eso hace que los efectos esperados durante un año concreto en los próximos años sean relativamente modestos, y lo que nos interesa más en todo esto es el medio plazo. Nos interesa más la estabilización en horizontes medios, ¿no? Respecto a la evolución del déficit en el año 2023, es la combinación de dos factores. Aunque no estemos hablando de los presupuestos del 23, habrá es decir, concluiremos el proceso de asunción de gastos impropios, lo que quede, que ya es relativamente pequeño, pero quedan algunos gastos impropios que se van a asumir por parte del Estado en el año 2023, y adicionalmente tendremos, yo creo que el año 23, nuestra expectativa es que sea un año todavía de recuperación económica fuerte, como están las previsiones de los organismos internacionales, por ejemplo, por lo tanto, con crecimiento superior al del gasto, ¿no? La combinación de los dos factores, en proporciones que ahora no te puedo decir, te llevan a ese cierre casi definitivo del déficit, si no completo, casi completo. Y hay una otra pregunta de... el efecto es pequeño en el año 2022. Se van a empezar a desplegar. Hay que hacer una campaña, por cierto, de difusión, que también está, por cierto, en los presupuestos incorporada. Es decir, hemos llegado a la conclusión, haciendo encuestas, que ya existen naturalmente mecanismos que vamos a reforzar más de jubilación demorada, que son básicamente desconocidos por casi todo el mundo. Entonces tenemos que hacer que se difundan bien y que se entiendan bien. Esto va a llevar un poco de tiempo, sí. Aquí hay varios elementos que tienen que ver con lo que comentaba el ministro de estos periodos transitorios que han sido, me atrevo a decir, que esenciales en la negociación para conseguir sacar adelante este acuerdo en materia de pensiones. Uno tiene que ver con las jubilaciones anticipadas. Se han desplegado unos periodos transitorios razonablemente amplios, porque a lo que todos nos preocupaba era el horizonte 2050. Y luego está la cuestión de las jubilaciones demoradas, o sea, la posibilidad de que un trabajador decida jubilarse más tarde de la edad legal de jubilación, que sabéis que ahí había un elemento que fue crítico en la negociación, que era la inclusión en los